Ya comienza Nuestros Temas por Sama TV, el canal de la Universidad Nacional de San Juan. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Comienza Nuestros Temas de esta semana. Carlos, muy buenas tardes. Muy buen mediodía, Susana, ¿cómo le va? Estamos en el aire puntualmente. Puntualmente. Gracias al equipo, que la verdad que son unos relojitos. Miren. Una joyería suiza. Tal cual, tal cual. Bueno, hoy para hablar un tema que ha estado muy en los títulos de los medios digitales, escritos, televisivos, en esta semana, y no por eso deja de llenarnos de tristeza, te diré, este tema, que es el tema de la violencia en las escuelas, ¿no? Que uno lo ve por ahí reflejado más en los medios nacionales, como que pasa más en Buenos Aires, y de pronto en San Juan un montón de casos seguidos en una semana, en poco tiempo, y es un tema que no se detiene, al parecer. Y son nuestros niños, nuestras niñas, por eso nos preocupa un poco, ¿no? Y por ahí, hasta que nos ponemos afuera del tema y decimos, bueno, pero ¿qué hace la escuela? Y no es solo la escuela, ¿no? No, por supuesto, toda la comunidad escolar, los padres, los profesionales que trabajan dentro y fuera de la escuela. Exacto. Los chicos, las bueno, chicas. Tenemos en esta oportunidad a dos profesionales que integran uno de esos equipos que hay. Vamos a focalizar en los institutos preuniversitarios, que es lo que nos compete a nosotros. Así es que, bueno, empezamos por saludarlas, agradecerles que hayan estado aquí, porque la verdad que ha sido todo un trabajo de buena voluntad que estén las chicas hoy acá. ¿Quiere presentarlas? Bueno, Patricia Ortiz y Virginia Clevers, ellas son parte del equipo de coordinación de la Escuela de Comercio. Tiene otro título el gabinete, coméntenos. Buenas tardes. Ya no es más gabinete, ahora se dice buenas equipo tardes. De orientación. Sí, buenas tardes. Sí, nosotras somos las dos trabajadoras sociales que actualmente formamos parte del equipo de orientación de la Escuela de Comercio. Que está integrado, es interdisciplinario, ¿no? Sí, así es. Trabajamos a la par del área psicopedagógica y del área psicológica. En total somos 7 profesionales que integramos el equipo. ¿Y el equipo actúa de oficio, por decirlo de alguna manera, o ante demanda de los docentes o de los estudiantes? Sí, actualmente nosotros trabajamos por demanda espontánea, ya sea de estudiantes, de profes, de preceptores, del equipo directivo también. Y bueno, también cuando nos enteramos por ahí de alguna situación que no nos dicen directamente los chicos, también tratamos de trabajar, obviamente, interdisciplinariamente con el equipo para dar alguna solución. Bueno, hay una situación de estas, pero esta vez han podido trabajar en conjunto con los estudiantes. Y por eso estuvimos hablando esta mañana con 2 chicas que forman parte del centro de estudiantes de la Escuela de Comercio. Ellas son Valentina García y Angie Grafiña. Les agradecemos muchísimo que se hayan tomado la tarea de ir a la escuela esta mañana para que pudiéramos conversar con ellas, porque hubo una jornada que fue compartido el interés entre el equipo, los docentes y los estudiantes de la Escuela de Comercio. Y esta jornada justamente tenía que ver con este tema, ¿no? Con la violencia, con el acoso escolar y cómo ellos lo viven y lo transitan. Así es que le vamos a pedir a nuestro director si nos puede mostrar esa nota que hacíamos esta mañana. La iniciativa surge desde un acuerdo entre el Centro de Estudiantes y el Gabinete Psicopedagógico de la Escuela, debido a la masiva cantidad de casos de acosos que estaban recibiendo las chicas del gabinete. Surge primero la idea de hacer una charla para sobre todo el ciclo básico, que era básicamente el que estaba sufriendo lo más. Pero después surge la idea de hacer una jornada institucional para que todos los chicos de toda la escuela puedan realizar un taller y crear una conciencia para todos los chicos de la escuela, todos los alumnos, por parte, obviamente con ayuda de los profesores y de los preceptores. ¿Cómo fue trabajar ustedes que son estudiantes directamente con las profesionales? Fue muy bueno porque obviamente las psicopedagogas se encargaron de organizar el taller y nosotros nos encargamos básicamente de llevarlo a cabo y por ahí de publicitarlo con los chicos
con los alumnos, pero nosotros no nos encargamos mucho de organizar la jornada, porque obviamente nosotros queríamos, el gabinete psicopedagógico quería que nosotros lo viviéramos como alumnos, más que como organizadores. Me preocupa un montón la cantidad de casos, la masiva cantidad y lo normalizado que está al día de hoy, que por ahí surge como una joda, una broma, y termina siendo un caso súper preocupante del que nadie se hace responsable, porque todos, o por ahí el grupo que lo lleva a cabo, lo trata como si fuese una joda, como una charla entre amigos, que termina pasando a por ahí un futuro caso de acoso que puede terminar en algo súper traumático para la persona que lo sufre. ¿Te parece que sufren más acoso mujeres que varones o es parejo? No, es equitativo. La jornada trató de 3 momentos que eran dados por los profesores y también ayudaban mucho los preceptores. El primer momento era hablar sobre el concepto de qué es el acoso, para saber diferenciar cuándo hay acoso y cuándo no. El segundo momento tenía 2 casos de 2 personas, una para el ciclo básico, otro para el ciclo orientado, donde nosotros de forma individual cada uno le podía escribir una carta a alguien que nosotros creíamos que estaba siendo acosado, o a alguien que acosaba, así como también a la persona que nos tocó en el caso. El tercer momento constaba en algo más grupal, en donde todos nos uníamos, hablábamos sobre si en el curso había un acoso, o creíamos que había, o si estábamos siendo acosados. Y hicimos afiches, carteleras, todos para ver cómo íbamos a enfrentar como curso el acoso. ¿Qué te pasa cuando te enterás de un caso de acoso o ves una situación de acoso? Me pasa que me siento muy mal por la otra persona, porque a veces ese acoso nos puede destruir tanto emocional como físicamente, y hemos visto en la tele muchos casos de alumnos o personas que llegan a querer quitarse la vida por esos acosos, lo cual no es ético. Ante una situación de acoso yo creo que debería hablar, no debería guardárselo. Por ejemplo, acá en la escuela tenemos todo un gabinete profesional con psicopedagogos, psicólogos, asistentes sociales que están siempre para ayudarnos. Incluso ellos fueron los que nos dijeron que había mucho acoso en la escuela, y por eso se llevó a cabo esta jornada. Entonces yo creo que deberían hablarlo, y todos los compañeros deberíamos también apoyar a esa persona en su seguimiento. La última pregunta, ¿cuál te parece que es el tipo de acoso más común y cuándo se cruza el límite y se convierte en violencia? Yo creo que el más común es el ciberbullying, que es todo por las redes. Son cuando las personas más mal se expresan y terminan haciendo acoso. Yo creo que cuando pasa el límite y se convierte en violencia es cuando ya es físico, y ya las personas llegan a pelearse en las instituciones o en el parque, como hemos estado viendo. Muy claras, ¿no? Muy claras ambas chicas, primero en definir a su modo lo que es acoso, ¿no? Y a dónde puede llevar el acoso. Y hubo una palabra que dijo una de ellas, a veces pasa y está tan normalizado que no nos damos cuenta que eso constituye acoso. Entonces me parece que por ahí podríamos empezar a dialogar con Patricia y con Virginia de la delgada línea, ¿no? Que va del chiste al acoso. Sí, justamente ese era uno de los ejes de la jornada institucional, que, como decían las chicas, creció de una demanda tanto nuestra como de los estudiantes, de reflexionar, de concientizar, de sensibilizar sobre esta temática. Una de los ejes era poner en cuestionamiento qué es el acoso escolar. Muchos sabemos qué es la violencia, qué es la discriminación, pero en qué consiste el acoso escolar, que tiene características particulares. ¿Cuáles son? Que se da entre pares, eso es muy importante. En el acoso escolar no es un adulto hacia un niño ni un niño hacia un adulto, sino es entre pares, es decir, entre compañeros.
tiene una característica de ser sistemático, es decir, que se va perpetúa en el repitiendo. tiempo, ¿sí? Y tiene que ser dirigida desde la misma persona hacia la misma persona o grupo de personas. Esas son 3 características básicas del acoso escolar. Y ahí tampoco se da lo del género, ¿no? Porque digo, antes se pensaba que quizás los varones peleaban más y ahora uno ve que no, ya... No. En este caso tenemos casos tanto de varones como de mujeres. Los dos pueden ser víctimas de acoso escolar y los dos pueden ejercerla también. Entonces es una cuestión que nos involucra a todos y a todas, y por eso es tan importante instalarla y pensar en estas problemáticas. La característica de esta jornada es que estuvo pensada, los momentos estuvieron pensados por los chicos del centro de estudiantes. Si bien en un inicio fue una cuestión que nosotros demandamos, cómo podemos hacer para involucrar a toda la comunidad educativa, porque eso es otra cosa importante, en una jornada institucional estamos todos involucrados. Hay fotografías, creo, no sé si el director las tiene a mano para mostrarnos algunas de las fotografías. Fue una reunión con bastante cantidad de chicas y de chicos allí en la Escuela de Comercio. No está, bien, dentro de un ratito vamos a ver las fotos de esta jornada. La pregunta para cualquiera de las dos es, ¿recurren los estudiantes al equipo de orientación? Porque, a ver, hemos visto imágenes que se han viralizado, claro, de chicas de otras escuelas peleándose en la vereda, en el parque, en cualquier lado, ¿no? Digo, antes de llegar a eso, ¿recurren los chicos al equipo a buscar ayuda? Sí. Por suerte tenemos como esa posibilidad de que los chicos conozcan el recurso del equipo de orientación en la escuela, entonces van antes de que pueda pasar algo por ahí peor, ¿no? Incluso nos pasa algunas situaciones de que no va la persona que está sufriendo acoso, sino por ahí un compañero o un profe, ¿sí? Tenemos ese compromiso, me parece que como comunidad educativa es un recurso muy fuerte para nosotros porque, bueno, tenemos esa herramienta, ¿no?, de llegada rápida antes de que suceda alguna cosa peor. Claro. Cuando hay violencia física, digo, ¿qué pasó? A eso iba a preguntar justamente. ¿Qué pasa cuando ya se traspasa acoso, la línea? Pero en un momento se cruza el límite y uno ve las imágenes que están circulando y que encima ahora con los teléfonos, digamos, porque ella es muy llamativo, la gente en vez de, o los chicos, digo, en vez de ir a separar, no, filman, todos lo filman, en vez de dejar que hay uno que, ese creo que estamos viendo, hay uno que dice, deja que se saquen las ganas. Es un colegio acá de San Juan. Así es, cuando los casos llegan a la violencia física, hay ciertos protocolos en las instituciones educativas y bueno, el acuerdo de convivencia, en caso de que sea necesaria una sanción, se aplicará por parte de la regencia de alumnos, pero nuestra perspectiva no es disciplinadora, sino contenedora, tanto de la persona que ha ejercido la violencia física como de aquel que la ha recibido, es trabajar con las familias, es trabajar en los cursos y es ver por qué se llega a esa violencia física. ¿Y qué perciben, Virginia? ¿Cuál es el motivo? Hay cuestiones económicas, para familiares. No debe haber una única respuesta, seguramente. No, imagino que es multicausal, no sé. Exactamente, es multicausal. A veces hay alguna cuestión que tenga que ver con un aspecto físico, con fotos, con imágenes que circulan, sobre todo, como decían las chicas recién, actualmente y después de la pandemia está mucho más instalado el ciberbullying que lo que conocíamos antes en el diario y en el cotidiano de la escuela. Ahora es mucho más utilizado, reproducción de imágenes, stickers, GIF, en grupos de WhatsApp o en Instagram, en redes sociales que ellos utilizan. O sea, hay chicos o chicas que usan imágenes de otros para subirlas a redes y burlarse. Digamos. Exactamente. Exacto. Y eso toma como una dimensión mucho más difícil por ahí de que nuestra intervención llegue, ¿no? Porque, bueno, se viraliza tan rápido que después, es muy difícil por ahí de frenar. Entonces, puede ser una de las causas, como decías recién, de que después terminen en estas situaciones de violencia física, ¿no? Ahora uno ve, sobre todo cuando ves en películas que tienen mucho que ver con la realidad, ¿no? O sea, en la película está el matón o los matones que
toman de punto a 1, 2, 3 o chicos que tienen otras características dentro de la misma escuela, por lo general disminuidos con respecto a los perpetradores físicamente y demás, y hasta que aparece un justiciero que hace justicia, valga la redundancia, y de alguna manera pone las cosas en su lugar. Ahora, la vida real no siempre es así, no siempre hay un justiciero. ¿Cómo se zanja esa diferencia? No es así, tal cual, no es así, y no siempre aparecen, digamos, estos justicieros, sino más que nada suelen aparecer cómplices, con una risa, con un no parar cierta situación. Nuestra perspectiva en el equipo de orientación es tratar de no pensar en roles tan estereotipados, es decir, víctima, victimario, cómplice, porque de esa manera nosotros pensamos que perpetuamos los comportamientos, es decir, no es lo mismo decirle a alguien sos malo que por qué hiciste esto en este momento o por qué tuviste esta actitud, porque de esa manera lo estamos situando en un momento y en un espacio determinado y no estamos poniéndole una etiqueta a la persona que de después sos no se malo. la sacamos más. Exacto. Entonces pensamos que los abordajes pensados situacionalmente son un gran favorecedor de pensar estas problemáticas y no etiquetar a las personas. Incluso con esto, con estas intervenciones que dice Virginia y que son a las cuales nosotros apuntamos, es poder rescatar el ser e interpelar la conducta, ¿no? No etiquetar a los chicos como el violento, el justiciero, sino apuntar a la conducta del momento, de por qué sucede y poder así determinar cuál es la causa, ¿no?, que lleva a esta situación. Bueno, a mí me gustaría volver sobre las causas porque tengo como una presunción. No deberíamos, los periodistas no deberíamos hacer presunciones, ¿no? Pero la pregunta que me hago, y me dirán desde el control si tenemos tiempo de responderla ahora o si la vamos a dejar la respuesta pendiente para el otro bloque, es si el que violenta o acosa, el que ejerce su violencia, ya sea verbal, física o como sea, en contra de sus compañeras o compañeros, la vamos a responder en el otro bloque, pero la dejamos planteada ahora. El que violenta o la que violenta, ya que hemos visto que no hay distingo de género en esto, ¿es de antemano un chico o una chica violentado? Vamos a dejar la respuesta para el otro bloque. Hacemos una pausa. Curso para docentes. Un desafío. Los textos académicos. En el marco del programa de capacitación gratuita para los docentes de las universidades nacionales, la Secretaría Académica y el gremio UDA informan que se encuentra abierta la inscripción para el curso Un desafío. Los textos académicos, destinado a docentes de la Universidad Nacional de San Juan. Inscribirse con correo Gmail. Inscripciones hasta el próximo 10 de mayo. Más información al correo elodiaramos@unsj.edu.ar. ¿Cómo era San Juan en el Triásico? Mucha gente cree que el clima donde se desarrollaron los primeros dinosaurios de San Juan en el Triásico era una selva tropical. No es así. El clima era más tipo sabana africana, donde habían sectores con algunos árboles alrededor de los ríos y otros sectores con una vegetación más chata de tipo herbácea, que eran las plantas que vivían en el Triásico. Este clima se caracterizaba porque llovía todo concentrado durante un par de estaciones y el resto del año el clima era muy árido y muchos animales se morían de sed. Sumado a eso, el clima del Triásico tenía una particularidad y era que todo el tiempo caían cenizas volcánicas que venían del oeste. Seguimos viendo nuestros temas.
por Sama TV, el canal de la Universidad Nacional de San Juan. Segundo bloque de nuestros temas. Habíamos dejado una pregunta planteada en el bloque anterior. Esto de si la niña o el niño que ejerce acoso sobre sus pares previamente fue un niño o una niña acosado. Que sufrió violencia. Claro, si sufrió violencia en su casa o no. Ustedes dirán. Nosotros creemos que no necesariamente sucede de esa manera. Puede que sí, como que puede que no. Los chicos y las chicas tienen diferentes ámbitos de aprendizaje y diferentes ámbitos de socialización, no solo la familia, sino también otras instituciones deportivas, religiosas, donde también pueden aprender estas formas violentas de vincularse y reproducirlas. Bien, ¿y cómo se trabaja con la réplica a través de las redes, ¿no? Porque por ahí es uno el que pone la foto para burlarse de otro, o le pone un mote, o pone algo, y después están los que adhieren, ¿no? Los comentarios. Sí, nosotros en el equipo de orientación de la escuela siempre trabajamos con un enfoque de prevención, ¿no? Y en estos casos, como decía anteriormente, es muy difícil ya cuando está en las redes por ahí frenarlo. Justamente lo que tratamos es de que los chicos adquieran estas herramientas de prevención en esos casos, y por eso bloqueen perfiles falsos, sí, traten de no reproducir esas fotos, esos videos que les comparten. Siempre apuntamos a eso cuando nos enteramos de que hay alguna situación así que se presenta en la escuela, ¿no? Ahí estamos viendo fotos, Carlos, las compartimos con nuestra teleaudiencia, algunas fotos de la jornada, ¿no? Vemos por igual, mujeres, varones en cantidad, ¿no? Y todos muy, muy presentes en el momento. ¿Recibieron ahí mismo en la jornada testimonios de casos difíciles? Efectivamente, sí. Esta jornada tuvo la característica de involucrar a ambos turnos de la Escuela de Comercio, turno tarde y turno vespertino, y a ciclo básico y a ciclo orientado, es decir, todos los cursos y todas las divisiones de la escuela estaban abocadas en el mismo horario de forma simultánea a trabajar con la temática. Después de eso, inclusive el mismo día, tuvimos muchísima demanda de situaciones particulares y también situaciones grupales, pero lo que a nosotros nos da la satisfacción es saber, como dijo Patricia hace un momento, que somos un recurso cercano, es decir, si bien es mucha la demanda, habla de la confianza que tienen hacia el equipo de orientación y hacia la escuela para intentar encontrar alguna estrategia de resolución frente a estas problemáticas. Para hablar de las estrategias, tenemos una nota. Ah, sí. Sí, con Patricia Díaz. Ella pertenece a la oficina de violencia de género que tiene la Universidad Nacional de San Juan, una de las universidades que ya se ha puesto a trabajar en ese tema, y donde ella nos cuenta de lo que se puede hacer usando la mediación como herramienta. Así que les propongo que veamos la nota y después trabajemos sobre este tema de la mediación. Desde la Oficina por la Igualdad de Género contra las Violencias y la Discriminación, nosotros estamos ya pensando estrategias para trabajar con los preuniversitarios desde la mediación. La idea es trabajar con toda la comunidad educativa, sobre todo hacer la vinculación desde los gabinetes, trabajar con un equipo interdisciplinario conjuntamente para conocer cuáles son las especificidades de cada escuela, las problemáticas más puntuales, y a partir de allí trabajar justamente en estrategias de gestión de los conflictos, porque no podemos considerar que el conflicto no está presente en nuestras vidas. Entonces la idea sería trabajar desde otro paradigma el conflicto, para poder desde allí que los chicos puedan manejar sus emociones, desarrollar estrategias comunicacionales, y bueno, y desde ahí empezar a abordar con todos los actores, por supuesto, llámese alumnos, alumnas, docentes, directivos y también los padres. ¿La violencia entre adolescentes es distinta de la violencia que vemos todos los días en la vida cotidiana o es parte de lo mismo? En realidad, la violencia en niños y adolescentes es una consecuencia
de todo lo que también los adultos vamos replicando, desde nuestra familia, desde las instituciones. Entonces, por eso es que nosotros consideramos que todo tipo de hostigamiento, o sea, es una forma de violencia que impacta en todo el trayecto de vida de una persona. La persona que fue intimada en la niñez, en la adolescencia, seguramente va a tener consecuencias sociales, psicológicas en la adultez. Entonces, por eso es importante trabajar con las escuelas. Nosotros tenemos un fuerte compromiso en la prevención de todo tipo de violencias en la universidad. Por eso es que estamos delineando estas actividades que, por supuesto, las vamos a trabajar coordinadamente con los gabinetes de las escuelas, de los preuniversitarios. Creemos nosotros que todos los esfuerzos que se hagan por trabajar los temas en las escuelas, a través de charlas, de talleres, de jornadas, todo lo que sea sensibilización, todo lo que sea charlar los temas que están pasando actualmente, que tienen que ver con los medios de comunicación, que tienen que ver con problemáticas sociales, y que los chicos no están ajenos, o sea, los niños, los jóvenes, los adolescentes no están ajenos. Entonces, creemos fuertemente en que podemos contribuir a la prevención de la violencia, desde, por supuesto, trabajar temas que tengan que ver con la gestión de los conflictos. Por eso es la mirada desde la mediación. Bueno, qué interesante la nota, ¿no? Gestión de las emociones, dijo. Y gestión del conflicto. ¿Qué es gestionar un conflicto? ¿Cómo se gestiona? ¿Cómo se gestiona un conflicto? Y bueno, yo creo que por lo menos desde nuestra área, que es la parte social, es buscar justamente cuál es la dimensión social del problema. Por ahí, qué problemáticas está atravesando la familia de ese niño que está sufriendo acoso o que está haciendo el acoso escolar, ¿sí? Me parece que va por ahí. Si bien el equipo, como decía recién, es interdisciplinario, tal vez las otras disciplinas puedan dar mayor visión sobre cuáles son las otras dimensiones, ¿no? que puede tener esa problemática y cómo abordarla justamente. Ella decía que los chicos no están y las chicas no están ajenos a la violencia que ocurre en la sociedad, en el día a día. Vamos manejando el auto y nos peleamos con otro conductor, o vemos un programa de televisión donde livianamente se tratan mal, básicamente, o escuchamos la constante descalificación de por ahí en la propia casa, ¿no? De los padres hacia un compañero de trabajo, hacia no sé qué, y es como que todo eso genera un clima, digamos, o un caldo de cultivo. Exacto. Desde el rol de ustedes como trabajadoras sociales, ¿cuál sería el aporte que ustedes pueden hacer a esta gestión del conflicto, como decía Patricia Díaz? Así como dicen, estamos totalmente de acuerdo con esta afirmación, porque nosotros pensamos que la escuela no es solamente un lugar donde se aprenden contenidos teóricos, sino un lugar donde aprendemos a convivir, a generar lazos sociales, y desde ahí, desde el trabajo social, y en realidad desde todas las disciplinas, la psicopedagogía y la psicología, las contribuciones que podemos hacer son muy grandes, pensando al ser humano como una integralidad, ¿sí? No solamente como una persona que va y se sienta en un banco a aprender algún contenido teórico, sino una persona que está atravesada por un montón de emociones, de sentimientos, por una historia familiar, por una trayectoria. Entonces, entendiendo a la persona como una integralidad, creo que es el aporte que podemos hacer desde los equipos de orientación en las instituciones escolares. Bien. Esa música quiere decir algo. Quiere decir que hay un corte. Siempre veo que está el tema de las redes atrás, ¿no? El tema de la comunicación, decía Patricia Díaz en la nota, es decir, los medios, las redes, es como que eso amplifica absolutamente las situaciones de violencia escolar, básicamente, ¿no? Sí, le otorga una característica de masividad y de reproducirse tan rápidamente que sea difícil la contención. Sin embargo, como dijo Patricia hace un momento, hay ciertas sugerencias que nosotros intentamos transmitirles a los chicos también, como bloquear perfiles falsos, no sumarse a ciertos insultos, porque es mucho más fácil, al no dar la cara, es más fácil insultar o generar
ciertas situaciones de hostigamiento por redes, pero también hay ciertas estrategias para poder frenar esta situación, que es denunciarlo, hablarlo con algún adulto de confianza que ellos tengan, ya sea en la casa o en la escuela, para ver de qué manera se puede poner un freno a esa situación y tratar de que esa persona que está involucrada pueda sentirse mejor. Bueno, muy bien. Final del segundo bloque. Final del hacemos segundo una bloque pausa. y en el tercero, que siempre hacemos las conclusiones del tema, y tomando el guante, ¿no? Tomando el guante de todo lo que hemos hablado aquí, yo les pediría cuál es el aporte que desde los medios de comunicación podemos hacer para parar esta ola, para prevenir. Justamente hemos hablado aquí de prevención. ¿Cómo lo prevenimos? ¿Cómo hacemos para no seguir alimentando el monstruo de la violencia? Pausa y volvemos. ¿Has escuchado hablar de perspectiva de género? En términos amplios es un enfoque o un espacio desde el cual observar los distintos estereotipos que existen dentro de una sociedad. Su objetivo es identificar las inequidades existentes entre géneros que se dan en los más diversos ámbitos. Es también una perspectiva que propone nuevos caminos para reducir esas asimetrías. El término comenzó a usarse en los años 90 y ha crecido como un espacio en donde se discuten y se debaten diferentes conceptos como lo masculino, lo femenino, la homosexualidad, entre otros. La docencia como tarea orientadora y tutorial. La Dirección de Psicología y Psicopedagogía de la Secretaría Académica informa que se dictará el taller La docencia como tarea orientadora y tutorial, integrando modalidades y centrado en el vínculo docente-estudiante. Está dirigido a personal docente de nivel universitario. Taller con certificación y cupo limitado. Inscripciones del 9 al 13 de mayo. El cursado inicia el 27 de mayo y será en horario de 15 a 18 horas. Para mayor información e inscripciones, dirigirse a psico@unsj.edu.ar. Taller La docencia como tarea orientadora y tutorial. Seguimos viendo Nuestros Temas por Sama TV, el canal de la Universidad Nacional de San Juan. Tercer bloque de nuestros temas, el bloque de las conclusiones. Yo hacía memoria, Carlos, y bueno, con 4 hijos he transitado la primaria 4 veces, la secundaria 4 veces, y todo tipo de situación, porque los chicos y las chicas lo sabemos, no son todos iguales, por más que uno los críe de la misma manera, cada uno tiene su impronta, ¿no? Y en lo personal me tocó la experiencia de tener una hija que sufría acoso y la otra hija mujer que la defendía. Entonces, si bien estaba muy bueno que la más chica supiera que había alguien que iba a salir en defensa de ella, no estaba tan bueno el hecho de que, y uno lo ve con el tiempo, ¿no? No te detenés ahí a analizarlo. No estaba tan bueno el hecho de que la más grande, para defender a su hermana, lo que hacía era también ejercer violencia contra los que la estaban peleando o provocando a su hermana, ¿no? O sea, su manera de defenderla era contestar con lo mismo, ¿no? Con otra agresión, y uno tiene la sensación de que ahí no para, ¿no? Que la cosa no termina, porque si yo contesto con violencia, el otro va a buscar a otro que a su vez me siga violentando a mí, bueno, y esto es un cuento de nunca acabar, ¿no? ¿Cómo prevenimos? ¿Cómo hacemos? ¿Dónde paramos? Vos ponías el ejemplo de las redes sociales, ustedes decían que se les puede enseñar a las chicas y los chicos determinadas estrategias para no caer en esta espiral, ¿no? Que es como que no se detiene. Sí, exacto.
Recién hablábamos de esto, de la importancia de darle las herramientas a los chicos en el caso, por ejemplo, del ciberacoso, de estas cuestiones de que se pueden bloquear perfiles, no reproducir imágenes y demás. También, haciendo referencia a lo que decías vos hace un momento, me parece que la violencia justamente no se soluciona con más violencia, sino que hay que encontrar diferentes estrategias que nos apunten a caminos más positivos, me parece. Creo que hay que buscar, tratar de dejar de lado esto de insistir en la violencia que sucede, que lamentablemente vivimos en una sociedad donde hay muchos hechos de violencia, pero yo creo que por lo menos, y desde nuestro lugar de equipo de orientación de una escuela, secundaria en este caso, apuntamos a una escuela libre de violencia, ¿sí? O sea, apuntamos a lo positivo y no a lo negativo de la problemática. Bien. Bueno, el tema de redes, el tema de filmar, se viralizó hace poquito esa pareja que está en un boliche y la gente, que mañana va a haber un móvil muy interesante desde Sama Noticias, porque la gente en vez de llamar al 911, digamos, filma el hecho de violencia. Y a ver quién primero lo sube. Y uno, si tienen cualquiera que tiene hijos, sobrinos de esa edad, en el acto, mirá lo que está pasando, mirá lo que pasó. Y bueno, digo, eso en el plano social, pero obviamente la escuela también, porque los chicos que están en la calle son los mismos que están transitando. ¿Ustedes qué dirían como conclusiones, ya cerrando, cuál es la importancia que deben prestar no solo los alumnos, sino, digo, profesores, preceptores, que tendrán un papel importante, y los padres obviamente, ¿no? Desde la casa. ¿Se involucran o no se involucran los padres? Sí. Por lo menos en nuestra experiencia, sí se han involucrado. De hecho, hemos tenido situaciones donde son los padres quienes vienen a pedir ayuda, por así decirlo, porque conocen o saben que su hijo está sufriendo y vienen a ver cómo podemos acompañar desde la escuela. Lo que siempre decimos nosotros es que sostenemos un trabajo en conjunto, es decir, no es que el padre viene a depositar una situación en la escuela por una cantidad de horas y adiós, sino que tratamos de elaborar estrategias en conjunto, porque esa es la manera en que estamos convencidas de que puede llegar a generar algún cambio en esa persona. Bien, y como conclusión, como decía Carlos recién, además de esto de ir hacia lo positivo y no lo negativo, ¿no? Una escuela libre de violencia. O sea, si podemos poner un cartel que diga espacio libre de humo, claro. ¿Por qué no podríamos, ¿no?, trabajar por un espacio libre de violencias? ¿Cómo se logra esto, un espacio libre de violencia? Sí, yo creo que, bueno, que como decíamos recién con Virginia, apuntar a eso, creo que requiere del compromiso de todos los que formamos partes de comunidades educativas, ¿no?, en donde puedan producirse estos hechos de violencia. Yo creo que es un compromiso personal, en conjunto, trabajar para prevenir estas situaciones, si conocemos de alguna situación, dar aviso, no reproducir algunos videos que nos pueden llegar, fotos y demás, sino, bueno, tener esa predisposición, ¿no?, a nivel personal, profesional, como el nuestro, de poder decir, bueno, frenemos por lo menos desde nuestro lugar con esta situación, ¿no? Es involucrarnos, es no mirar al costado, porque muchas veces sabemos que hay ciertas situaciones que suceden y las naturalizamos. Es romper un poco con ese círculo de naturalizar situaciones de violencia y buscar ayuda, ya sean los chicos o algunos otros adultos de la institución, y es nuestro trabajo, digamos, acompañar esos procesos y estar atentos y atentas para tratar de evitar de que sucedan, trabajando en la prevención. Debe ser difícil porque, bueno, yo no hice la secundaria aquí en San Juan, pero supongo que en Mendoza. Yo hice la secundaria en Mendoza. Esto de la rivalidad entre escuelas, ¿no? De chicos de la industrial contra los de la Boero y con no sé qué. Yo me acuerdo, claro. en la década del 80. Debe ser, normal, y eso era como parte del folclore, era como parte de la vida estudiantil, pelearse con los de la escuela rival, ¿no? Y hoy cambiar ese discurso que se trasladó de lo deportivo
recién preguntábamos en el corte este tema de los estereotipos, ¿no? También no caer en el estereotipo de que porque practicas un determinado deporte sos violento, por definición. Así es. Y no es así, ¿no? O sea, cuando vemos en otros deportes que aún con niños chiquitos, son los padres que están del lado de afuera de la cancha, los que están teniendo el discurso violento contra el entrenador, contra los del otro equipo, entonces, bueno, también cuidar eso de no caer en el estereotipo por un lado, porque gente violenta hay en todos lados, nosotros mismos, en más de una ocasión, tenemos como el rapto de contestar mal, o nos reímos de un apodo que le pusieron a un compañero o una compañera por alguna característica física, o quién no se ha reído por un chiste de alguien que no habla bien, o que no escucha bien, o que todos lo hemos hecho. O sea, no somos inocentes en este sentido, y eso es como un sustrato, me parece, ¿no? Que se va creando, y que, como decía Virginia, es difícil dejar de ver esas cosas que están tan normalizadas y tan naturalizadas como algo que está afectando al otro, ¿no? Como que lo está lastimando. Y eso después, cuando creces y te convertís en alguien que forma parte de una organización, de una institución, seguís siendo lo mismo, porque no es que te trasplantan la cabeza o el corazón cuando te haces adulto. Seguís reproduciendo las mismas cosas, y entonces es un cuento de nunca acabar, ¿no? ¿Hay algún tipo de estadística, de registro sobre, de un año a otro se puede comparar? ¿Los casos aumentan, se mantienen, han disminuido? Nosotros, así a grandes rasgos, sí hemos visto un cambio muy grande después de lo que ha sido la pandemia, en un aumento de lo que es el ciberacoso. ¿Sí? Por ahí teníamos antes mayormente instalado en la institución, o casos que se daban puntualmente en la institución, pero ahora hemos tomado conocimiento de muchos más casos que se dan en redes, ya sean grupos de WhatsApp de los mismos cursos, o ya sea el uso de redes sociales que hacen ellos de manera particular. Pero sí, después de la pandemia hemos notado un gran aumento en lo que es el ciberacoso. Los chicos y chicas siguen usando el teléfono en clase, ¿no? O sea, eso está permitido, está silenciado el teléfono. Y en realidad en las clases no lo pueden usar, salvo que el profe o la profesora de la clase, exacto, para alguna búsqueda o alguna aplicación que usen en esa materia. Pero bueno, sabemos que los chicos todos generalmente son muy pocos los que no llevan algún celular o algún dispositivo electrónico a la escuela, sea la computadora, la tablet. Entonces, bueno, como decía Virginia, por ahí vemos ese aumento de casos en el ciberacoso. Tengamos en cuenta que venimos de un tiempo de escolaridad virtual, que acrecentó ese escenario, ¿no? Que era ilimitado para mandar fotos, compartir videos y demás. Entonces, bueno, ahora como que estamos recibiendo todas esas demandas que son fruto de ese tiempo virtual, ¿no? Y la solución no es sacarles la pantalla. En nuestra época, el origen de todos los males era la televisión, ¿te acordás? Sí. O sea, porque veías mucho tiempo televisión, ahí aprendías malas cosas. Eso decían nuestros padres, ¿no? Y en algún momento escuchamos a un pedagogo brillante como Daniel Prieto Castillo decir que un niño abandonado a la televisión, ¿no? Que en esas casas donde el televisor es el chupete electrónico, que hoy es el celular, no es solo un niño abandonado a la televisión, sino un niño abandonado en todos los frentes, ¿no? Y traspolando, por ahí, esto se trata lo mismo, ¿no? De estar al lado de nuestros hijos cuando están con el celular, preguntarles. Uno advierte los cambios de estado de ánimo en los hijos, y tiene todo el derecho de preguntar y de decirle, estoy acá para lo que necesites, y enterarnos así, si alguien los está violentando, si es un compañero, una compañera o alguien, ¿no? Sí, es muy importante esto de también limitar el tiempo en las pantallas, poner ciertos horarios, ciertos momentos del día, involucrarlos en la rutina, porque si no es como que las pantallas los absorben y se olvidan de esto de la socialización y del vínculo, el diálogo frente a frente.
como decíamos recién, la pandemia ha fomentado todo esto de involucrarse más con las pantallas, por ahí tratar de resolver ciertas cosas en las pantallas. Y los chicos es como que estaban acostumbrados a una cosa, se empezaron a acostumbrar a otra cosa y ahora hemos vuelto a una supuesta normalidad que tiene mayor presencia física en las escuelas y eso también ha tenido ciertas consecuencias en los cuerpos de cada uno de los chicos. ¿Sí? Es volver a acomodarse a la presencia de muchos compañeros a la vez, porque recordemos que habíamos empezado con burbujas y se habían acostumbrado a estar con poquitos compañeros, de repente volvemos a la burbuja grande y es volver a tener vínculos con todos los compañeros. Entonces son cambios que por ahí se han ido dando y que necesitan ciertos momentos de adaptación y nosotros como adultos es acompañar esos procesos y estar disponibles, como decía, para que ellos pidan ayuda en el momento que la necesiten. Ojalá aprendamos y aprendamos los adultos sobre todo de esta alarma que las propias chicas y chicos encienden cuando dicen, como decían nuestras entrevistadas del primer bloque, hay mucho acoso en la escuela y bueno, y si ellas lo pueden advertir, hay que prestar atención a ese pedido de ayuda. Bueno, agradecemos la presencia de ustedes, la mirada desde el trabajo social, que es una mirada muy importante, y bueno, y saber que hay un equipo de contención en las escuelas trabajando, que está muy bueno que los chicos lo tengan, ¿no? Además nos dejan y que lo usen. Nos dejan un tema recontra interesante que es el uso de las pantallas, ¿no? ¿Cuánto tiempo? ¿De qué manera? Está muy bueno también para hablarlo con profesionales. Gracias a ustedes porque también nos preguntaban hace un ratito qué podían hacer los medios de comunicación y creo que es quedó eso. Creo que es esto, es abrir los espacios para dialogar de estas temáticas y conocer nuestras realidades, ¿sí? En este caso los institutos preuniversitarios y en este caso particular la Escuela de Comercio. Es muy importante porque nos abre un canal también para poder empezar a llegar de forma más rápida o más masiva a las casas, a los estudiantes y estar atentos. Bien. Bueno, muchas gracias no solo a ustedes dos, sino a quienes detrás de ustedes hicieron todo para que ustedes hoy estén aquí. Muchísimas gracias. Trasladen nuestro agradecimiento a los otros miembros del equipo. Hoy justamente en la Escuela de Comercio había una reunión con padres, una reunión muy importante. Así es que bueno, el agradecer que ustedes se hayan hecho el tiempo para venir. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. ¿Hacemos otra pausa? Otra pausa y volvemos. ¿Te has preguntado qué impacto tienen las palabras? ¿Cómo hablamos cuando hablamos de discapacidad? Para hacer referencia a una persona del colectivo, primeramente llámala por su nombre. Si no, la forma correcta es persona o personas con discapacidad. Evita términos como discapacitado, minusválido, persona diferente o con capacidades especiales. Puesta en escena. Un momento con nuestros artistas y los protagonistas del espectáculo. Conocemos sus historias, sus vidas, aspiraciones y logros, los métodos de trabajo. Puesta en escena. Conduce Bárbara Olmedo. Los viernes a las 14 horas por Sama, el canal de la Universidad Nacional de San Juan. Yo me vacuné. Vacunate vos también, así entre todos le ganamos al virus. Sama Noticias. Toda la actualidad internacional, nacional y local. Notas, informes, invitados que te cuentan lo que pasa en la voz de sus protagonistas. Sama Noticias, de lunes a viernes a las 12:30 horas, con la conducción de Sergio Cáceres Picón y Maru Silva. Por Sama, el canal de la Universidad Nacional de San Juan.
Seguimos viendo Nuestros Temas por Sama TV, el canal de la Universidad Nacional de San Juan. Cuarto bloque de Nuestros Temas. Nos quedamos charlando en el corte acerca de bueno, lo que habíamos estado hablando recién, ¿no? Del tema de la violencia en las escuelas. Y la verdad que conversábamos con nuestros compañeros del control también acerca de cómo la reproducción de estos hechos de violencia es mucho más rápida a través de las redes y demás de lo que podría ser una buena noticia, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿por qué cosa inherente a nuestra condición humana hace que consumamos este tipo de cosas? Sí. Yo me imagino, ¿no? Tarde o temprano los sociólogos el festival que van a tener con esta generación del uso del celular las 24 horas del día, 24/7, como dicen los chicos, porque todo está ahí y todo pasa por ahí. El otro día estuvo Saborido acá también y él hablando de la televisión, decía, el televisor está en el bolsillo, o sea, ya la televisión está en el bolsillo, y no solo la televisión, está todo, ¿no? Todo lo que es internet, todo lo que implica tener un celular, un smartphone con cierta capacidad que te permite acceder a cualquier diario, a cualquier tipo de publicación, buena y mala, que hace que, bueno, rápidamente lo malo, que ahí nomás se reproduce de una manera impresionante, se viraliza de una manera. Así que, bueno, la verdad que la temática en las escuelas suponemos que no debe ser fácil, pero bueno, trataremos de usar la señal, el canal, los medios, como nos decían acá las trabajadoras sociales de la Escuela de Comercio, para poder ayudar, colaborar. Hacer nuestro aporte, seguro. Hacer nuestro aporte. Bueno, estamos en diálogo ahora vía telefónica con alguien que sabe mucho de este tema, pero con quien vamos a hablar de otro aspecto, ya que hoy se cumple un hecho muy importante. Se cumplen 10 años de la Ley de Identidad y la sanción de la Ley de Identidad de Género en la República Argentina. Bueno, que es toda una deuda que tenía la sociedad, los gobiernos con este tema, y estamos en contacto con Ana Carrizo Páez, directora de la Oficina de Género de la Universidad Nacional de San Juan. Buenas tardes. Hola, Ana. Hola, Susana, ¿cómo les va? Buenas tardes. Muy bien, muy bien. Bueno, muchísimas gracias porque sabemos que estás en otra actividad y te has escapado un ratito para hablar con nosotros, porque bueno, es una fecha que no es menor, ¿no? No, por supuesto. Es la conmemoración de 10 años de una ley con perspectiva de género en favor, ¿no?, de un grupo tan castigado y tan vulnerable como son las personas con otras identidades. Bien. ¿Qué ha cambiado en 10 años de la sanción de la ley? O sea, muchas veces hemos hablado si con una ley alcanza, si primero tienen que ser los cambios de conductas y después la ley. No cabe duda que una ley era necesaria, ¿no? Y era importante, pero ¿qué ha cambiado en estos 10 años? Y lo que tienen es, bueno, es tal cual como decís, Susana, una ley no cambia las cosas. Lo que sí hace es mostrar la posición de un Estado sobre un tema, ¿no? O sea, esto de decir, bueno, nosotros legitimamos y consideramos que las personas con otras identidades tienen los mismos derechos dentro de la sociedad que una persona que se identifica como varón o como mujer. Entonces, a veces las leyes no son las que cambian las realidades y más cuestiones en donde aquí el problema es la construcción social y la cultura patriarcal bajo la que se ha construido esta sociedad y nuestras formas de ver las identidades, pero sí es decir, bueno, el Estado legitima y considera un ciudadano o una ciudadana con los mismos derechos que otras a través de la ley. Entonces, lo que esta ley generó es un poco la visibilización esto de las personas que se identifican distinto del sexo que se les asignó al nacer y les da un reconocimiento, es decir, mire, puede tramitar un DNI con la identidad bajo la cual usted se conoce o se percibe, puede cambiar la foto de este DNI, puede cambiar el sexo que está identificado en el DNI, usted puede hacer que en cualquier lugar se registre con su nombre de acuerdo a su identidad y así se lo llame, así se lo identifique. Entonces un poco tiene que ver con esto. Es más, esta ley
también es muy importante, porque, por ejemplo, tampoco exige para que se respete, o sea, la identidad de género es esto de cómo nos percibimos, ¿no? Es el derecho que uno tiene a que los demás a uno lo denominen y lo reconozcan en función de la identidad bajo la cual uno se autopercibe, coincida o no con la que se le asignó al nacer y con la que figura en el DNI. Lo valioso también de esta ley es que tampoco exige el trámite de cambio de DNI. O sea, yo tengo derecho a que se me... y también es importante en que el derecho es al cambio de la foto, del nombre de pila y del sexo. Pero el apellido y el DNI sigue siendo el mismo. Exacto. Entonces, una persona, por ejemplo, que hace un cambio de identidad de género, pensemos en cuestiones comunes, como tengo una tarjeta de crédito en un banco, ¿está? Claro. O todo sigue exactamente igual, porque en realidad mi identidad, digamos, como ciudadano o como ciudadana, está en función del DNI y del apellido. Ahora, debieron pasar años de lucha, ¿no?, para que esto fuera posible, y pensábamos nosotros acerca de si estos pedidos de cambio de identidad, no sabemos si, te hago la pregunta concreta, si hay números o no hay números, si estos han sido en mayor medida pedidos de personas adultas o ha habido también pedidos, sabemos que ha habido algunos casos, no sabemos si son muy numerosos, los de niñas y niños, ¿no?, cuyos padres han tramitado este pedido por demanda de las propias criaturas. Claro, en este caso yo no tengo un registro, digamos, de números específicos, pero sí hay. Y también es importante saber que es un trámite fácil que se hace directamente ante el registro civil. Es uno de los pocos casos que no se exige una sentencia judicial para hacer un cambio de identidad de género. Eso te iba a preguntar, Ana. Nosotros hemos visto algunas estadísticas, hablan de más de 10.000 casos en la Argentina, no sé, son informaciones periodísticas, pero nos preguntábamos cómo era el trámite, si realmente había que llevar o simplemente es la presentación con el autopercibimiento de tu... Exactamente, uno va y llena una declaración jurada en el registro civil, también se ha estado haciendo en los operativos del registro civil, nosotros hemos tenido uno hace unos meses en el Palomar, en la misma universidad, el registro civil, y hacen operativos también, esto cuando uno va y hace cambio de domicilio, renovación de DNI, también cambio de identidad, es un simple trámite ante el registro civil, no necesita autorización judicial de ningún tipo. Ahora, digo, la ley, así como otorga esta posibilidad a las personas que quieran hacerlo, también, me imagino yo, genera ciertos derechos que por ahí no estaban hasta ahora muy reconocidos. Hay resistencia de parte de la sociedad a reconocer este tipo de derechos que ahora con 10 años de ley se generan, ¿no? Y era lo que hablábamos hace un ratito, o sea, el tema es el patrón cultural, el estereotipo que tenemos en nuestra cabeza. Entonces, una ley ayuda, pero ¿en qué se ha avanzado? En la práctica siempre se hace mucha referencia a si tiene el cambio registral o no. Es como que es mucho más fácil para las personas con otras identidades que tienen hecho el cambio, digamos, en cuanto a la aceptación de la sociedad, es más fácil cuando han hecho el cambio. Pero la ley no exige el cambio, la rectificación, digamos, ante el registro civil. Entonces, las dificultades mayores están en este sector de personas que no han hecho cambio de DNI y que lo mismo tienen derecho a que se respete su identidad. Entonces, por ejemplo, pensemos dentro del mismo ámbito universitario. Si el estudiante está inscripto en el departamento de alumnos con su nombre asignado al nacer en el DNI, pensemos, por ejemplo, está como varón y se autopercibe distinto, entonces ahí tiene derecho a que se lo denomine como se autopercibe. Exacto. Y no lo acredita con documentación registral. Entonces exacto, ahí es donde también está la necesidad de la formación en perspectiva de género para que las autoridades, las personas que están a cargo del área de alumnos, tengan que informar a los docentes que van a evaluar, por ejemplo, decirle, mire, esta persona se autopercibe con este nombre y debemos denominarlo de esta manera. ¿Qué pasa, Ana, con la gente que que ya tiene un título por la universidad otorgado y cambia de género posteriormente? ¿Se puede cambiar? Bueno, ese es todo un tema que se está debatiendo actualmente en el CIN.
a través de la RUGE, la red interuniversitaria. Hoy las personas que han transicionado a lo mejor han obtenido un título y se les ha extendido de acuerdo al género que tenían en ese momento y después han hecho un cambio. En principio, la ley exige que se le haga el cambio, que se le emita un nuevo título con el nombre de pila por el cual se autoperciben. Esto también ha llevado a que se empiece a cuestionar en el CIN, en el Consejo Interuniversitario Nacional, otras formas. Esto de porque por ejemplo ponemos el ingeniero, ha obtenido el título de ingeniero, entonces o de abogado. Entonces lo que se está planteando de ahora en adelante para evitar esto es si por ejemplo ponemos ha finalizado su carrera en abogacía, ha finalizado su carrera en ingeniería, como formas de rectificación. ¿Dónde está hoy la resistencia? El Ministerio de Educación está de acuerdo en rectificar los títulos, pero también los problemas están con los colegios de profesionales, de aquellas profesiones que otorgan las matrículas para ejercer, en donde allí sí están habiendo muchas resistencias. Entonces ahí va a haber que lograr un acuerdo, Ministerio de Educación, CIN y colegios profesionales. Bien. Bueno, vamos a estar atentos. Estaremos atentos. Muchas gracias, Ana, por tu aporte. Por favor. Muchas gracias. Adiós. Bueno, ese es un tema de los títulos que es para un programa, le digo. Sí, totalmente. Porque está teniendo repercusión nacional, porque justamente los colegios profesionales están poniendo algún tipo de, no sé, yo no quiero nombrar a ninguno, pero quizás ya está tan establecido ser escribano, por ejemplo. Claro. Título. Abogado, como decía ella, licenciado en Ciencias de la Comunicación, no sé, dígame otro, profesorado de Educación Física. Sí, bueno. Seguramente va a haber que hacer todo un replanteo, así que esto sigue. Y volver a poner la dignidad y el respeto por el otro y la otra como primer valor, ¿no? El más importante. Bueno, nos vamos. Nos vamos, señora. Muchas Será gracias. hasta la semana que viene que volvemos a encontrarnos con otro programa de nuestros temas. A los compañeros y compañeras en control y aquí en estudio, muchas gracias por habernos acompañado y a ustedes los esperamos el próximo lunes a las 14. Hasta luego.